Bueno, pues siempre es un gusto platicar y saludar a Ramón Alberto Garza, presidente y director general de Código Magenta. Mi querido Ramón Alberto, muchas gracias, ¿eh? Querido Oscar Mario, buenos días a ti, a tu auditorio, ¿cómo estás? Bien, oye, pues agradecido, siempre nos haces llegar todo esto que das a conocer a través de las redes. Y fíjate, por ejemplo, hoy Círculo Magenta, ¿jalas o vamos con todo? ¿No? Bueno, Círculo Magenta, elecciones 2022, la antesala de qué, ¿no? Círculo Magenta, ¿a qué le temes, Samuel? Bueno, eso es ya parte de lo local que tú vives allá. Círculo Magenta, ¿vas o no vas, Andrés? El presidente Biden y el presidente López Obrador. Pero bueno, mi querido Ramón Alberto, yo quisiera pedir tu opinión y tu reflexión en este análisis profundo que hace siempre con enorme sustento. ¿Dónde estamos? Estamos en veda electoral, ¿verdad? ¿De qué es lo que no podemos, de qué no podemos hablar? Pues no podemos hablar de cifras, Oscar Mario. De pronósticos, ¿verdad? Hay cifras, ¿verdad? Ni pronósticos tampoco, solamente nada más, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Alentar al voto, y pues decir que las cosas están en el aire en muchos estados, que lo que se ve no es lo que parece, y lo que parece no es lo que se ve. Oye, pero bueno, mira, yo quisiera tu opinión muy distinto a este análisis diario y además yo creo que sería pues muy valioso para el auditorio. Hemos dicho aquí en muchos espacios también que lo que estamos viviendo en este país, mira, si te vas incluso a esto que seguramente tú conoces, si has leído o releído, no lo sé, la famosa tragicomedia mexicana de José Agustín, y que el capítulo 1 comienza con la vida política en México del 40 al 70, pero nos vamos al 40, en donde, al menos para José Agustín, pues hubo fraude electoral después de la popularidad, el decreto de expropiación petrolera que hace Lázaro Cárdenas, en donde, desde su punto de vista, Juan Andrew Almazán pues gana las elecciones y después pues hace todo lo que ya conocemos para que quede Manuel Ávila Camacho. Pero bueno, es interesante ese capítulo, sobre todo pues ahorita en lo que estamos viviendo a México, en esta nueva ola progresista, tal, agrega lo que tú quieras. Yo te pregunto si desde tu perspectiva es la misma obra de teatro con los mismos personajes, pero distintos protagonistas. ¿Y a qué voy? Porque pues no es ya solo acudir a este espectáculo, que estamos obligados a hacerlo, sino hay que analizar ya las consecuencias enormes para 130 millones de mexicanos. Y bueno, pues tocas y abordas, ¿no? Como todos a diario, pues el momento tan difícil en el que se encuentra el PRI o lo que queda del PRI, traición, anarquía, autocracia, caos, no sé. Después la influencia y el secuestro institucional y electoral por el crimen organizado, todas las coaliciones y colusiones, más de lo mismo, Ramón Alberto, pero ya con consecuencias muy importantes, o como siempre, no lo sé, pero ahora quizá más por esta sacudida que da la alternancia en el poder con un régimen de izquierda que, bueno, quizá ya le tocaba después de 18 años en lo económico, ¿no? Después de la pandemia, probablemente antes de una recesión, ojalá que sea pequeña. En lo político, desorden y enfrentamiento total. En lo social, polarización e inseguridad. Declaraciones ayer de Muñoz Ledo en un foro internacional, de Francisco Labastida Ochoa con nuestra colega, compañera Carmen Aristegui. En fin, yo a todo esto, este preámbulo para preguntarte, ¿y la sociedad, Ramón Alberto Garza, nosotros, ya olvídate como periodistas o analistas, lo que sea, la sociedad, 130 millones de mexicanos, ¿quién se ha puesto de entre los integrantes de la clase política a pensar en nosotros y en las consecuencias de todos sus actos
que tienen todo el poder y todo el dinero para hacer lo que se les pega la gana. Pues muy buen planteamiento, Oscar Mario. Mira, respecto a lo que dices de la tragicomedia mexicana, sí creo que estemos en una situación similar con varias agravantes. La primera agravante tiene que ver con este narcoestado en el que hemos entrado. Ya no es una cuestión que se esté soterrada, lo ha dicho abiertamente distintos actores de la sociedad, desde una Lili Telles en la tribuna como panista anunciando que Morena y el presidente son el brazo político del narcotráfico, hasta la reciente declaración de Porfirio Muñoz Ledo, donde acusa abiertamente al presidente de componendas con el narcotráfico. Con un agravante, Oscar Mario, adicional, es el hecho de el rol que el gobierno de la Cuarta Transformación y particularmente el presidente López Obrador le ha entregado al ejército, que lo ha retirado literalmente de la lucha contra el crimen organizado, con esa política de abrazos y no balazos, y lo ha puesto a construir desde Banco de Bienestar, aeropuertos, Tres Mayas, lo que se deje. Es decir, de una u otra manera estamos en una situación muy perversa en la que quien debe combatir el crimen organizado está asumiendo roles de la sociedad civil en construcción, en infraestructura y demás, y dejando a un lado las armas para hacer lo único que el Estado le es competente. El Estado en cualquier parte del mundo tiene un solo objetivo y un solo monopolio, que es proteger la vida y proteger las propiedades de los ciudadanos. Y como bien tú lo dices, ¿qué nos toca a nosotros? A ver, las escenas, Oscar Mario, de ayer, de miles y miles de capitalinos desfilando por las calles de la Ciudad de México sin transporte, sin nadie que sometiera los abusos de los transportistas, porque se vale que se proteste por el transporte, se vale que quieran aumentar las tarifas, pero hay diálogo, tiene que haber diálogo. Si ahora en este país todo se va a lograr por la ruta de bloquear, de arrebatar y demás, estamos ya perdiendo absolutamente el Estado de Derecho. Eso no podemos tolerarlo. Decías tú ahorita y recordabas aquella época de Miguel Alemán, de Lázaro Cárdenas cuando escogió, etcétera. Yo próximamente sacaré un libro en los próximos meses que se llama Dinastías, y mi tesis es muy clara. Lo que hoy estamos viviendo, Oscar Mario, tiene que ver con la disputa, no del PRI contra el PAN, del PAN contra el PRD o del PRD contra Morena, no. Tiene que ver con el conflicto político de dos familias desde 1958 en tiempos de López Mateos, que son la familia Echeverría, el clan Echeverría, la familia política Echeverría y la familia o el clan político Salinas. Ahí empieza todo, en aquel entonces, y se viene desde entonces hasta nuestros días. Son dos visiones de nación, dos conceptos políticos de qué debemos hacer con el país, incluso económicos, y en base a eso estamos hoy en una lucha. El clan que hoy está apoderado, por así decirlo, de la política mexicana es el clan Echeverría, que está luchando contra lo que en su tiempo, durante casi 5 sexenios, impuso el llamado clan Salinas. Y entonces, bueno, pues en esta disputa, pues el radicalismo de quienes ostentan hoy el llamado clan Echeverría, pues habla de que hay que destruirlo todo para poder construir de la nada. Entonces, hoy lo que vemos es un presidente que tiene instalado en Palacio Nacional dos alas del Palacio Nacional. La mitad del Palacio Nacional se llama el ala de Morena, y es donde el presidente al gabinete lo está mandando abiertamente, Oscar Mario, a hacer política abierta en favor de su partido. Yo te pregunto, y le pregunto al auditorio, ¿qué hubiera dicho López Obrador si en tiempos de Peña Nieto, Calderón, Fox o quien fuera, viéramos abiertamente a los secretarios de Estado en tiempos de elecciones acudir a los estados a levantarle la mano a los candidatos de su partido? Por supuesto que se les habría crucificado, pero aquí no pasa nada. Aquí pueden ir a Dan Augusto López, puede ir a Marcelo Ebrard, a Sheinbaum, a cualquier estado a hacer política abierta partidista y no pasa nada. Esa es la mitad del ala del Palacio Nacional.
Y la otra mitad, oye, Mario, déjame interrumpirte aquí porque tenemos que ir a una pausa. Estoy platicando con Ramón Alberto Garza. Bueno, regreso a platicar con Ramón Alberto Garza, presidente y director general de Código Magenta. A ver, retomamos lo que decías, Ramón Alberto, por favor, y después, sí. Bueno, a ver. Te decía que la mitad si resumo mal, ¿sí? me dices, hablabas de la resurrección del clan Echeverría, pero te pregunto, ¿con quién? Porque el personaje pues está viviendo sus últimos días por razones naturales, ¿eh? Tiene más de 100 años, pero bueno. De la gente que trae el pensamiento Echeverría que giró en torno a él. Muchos personajes actuales del gabinete son personajes que se forjaron en tiempos de Echeverría. Digo, toma todo el caso de Segalmex. Hombre, ¿quién manejaba Segalmex? Bueno, sí, claro, sí. Y sabemos la Conasupo de antes, ¿no? Sí. Toda la parte energética con la CFE y Bartlett y compañía, pues vienen desde allá. Son gente que trae su historia, es un grupo político que básicamente trae mentalmente una forma de pensar y hacer y actuar que se instaló en tiempos de Echeverría. Bien. Pero a lo que hablo ahorita lo que hablábamos ahorita es, tenemos un antes de la nacional, pausa y después de la pausa, ibas a un segundo punto. Repite el primero, por favor. Sí. El primero era que el Palacio Nacional está dividido en dos partes. La primera parte es esta ala que está dedicada a promover Morena y que manda al gabinete en pleno a hacer campaña pública abierta por los candidatos de Morena a las diferentes gobernaturas, a levantarles la mano. La segunda ala del Palacio Nacional está dedicada a destruir la llamada alianza opositora. Y esto, ahí se insertan las famosas, el espionaje telefónico de Alito, de Laida, de Manuel Velasco, y ahí se inserta también, tú decías ahorita, y quiero apuntalarlo, Samuel García, que Código Magenta tocaba por cuestiones de regionalismo acá, el asunto de Samuel García, gobernador de Nuevo León. No, porque no es un asunto estrictamente local. Lo que Samuel García hoy está haciendo, por ejemplo, en la confrontación abierta de salir a comprar diputados del PRI y del PAN, una gran y fuerte noticia. Salió con dinero en mano a traerse diputados de la oposición, a ficharlos como diputados locales naranjas para tener el control del Congreso. Hoy está habiendo una denuncia abierta penalmente entre el gobernador y los diputados locales, porque el gobernador acusa que los diputados locales están haciendo mal uso de 300 millones de pesos de unas líneas de infraestructura del Congreso. Bueno, pues esta confrontación tiene como objetivo dificultar cualquier alianza que pueda haber para hacer el bloque opositor, porque en este momento, cuando Movimiento Ciudadano de Dante Delgado con su gobernador Samuel García se confronta tan abiertamente con el PRI y con el PAN, ¿quién va a querer sentarse con los naranjas o con el PRI o con el PAN para armar un frente? Entonces, si tú ves todas esas acciones que estamos viendo, esto de Alejandro Moreno con Manuel Velasco, pues Velasco es del Verde, el otro es del PRI, el PRI presionó al Verde, y Laida Sansores saca las grabaciones, la pregunta es quién grabó en Campeche a Alito con la persona que estuviera ahí con Alito, a hablar de la venta de los terrenos. Pues hombre, la presunción es que es Renato Sales Heredia, quien fuera el comisionado nacional de seguridad, dependiente de Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación, hoy prominente miembro del PRI, y un ala importante que quiere destronar a Alito Moreno para quedarse él o alguien de su clan con el partido. Es decir, la historia, mi estimado Oscar Mario, de este momento es todos contra todos y que únicamente prevalezca lo que el presidente y Morena digan. Oye, bueno, en relación a todo esto, Ramón Alberto, comenzaba esta charla contigo con algo que yo creo que pues es lo que nos debe de preocupar y ocupar como ciudadanos. Somos observadores de, te decía, esta misma obra de teatro con los mismos personajes, pero con distintos protagonistas. Una obra de teatro que para muchos ya es el teatro del terror, pero seguimos, lamentable y tristemente,
asumiendo una actitud pasiva, porque en México, pues la supuesta democracia representativa no funciona, ni conocemos a los legisladores, ni nos conocen en el ámbito federal o local, ni se preocupan u ocupan de lo que más nos interesa. Y esta democracia participativa que apenas inicia, pero que todavía estamos hechos bolas y no sabemos cómo la debemos y podemos utilizar. Entonces, siempre es, y cada sexenio en la historia moderna de este país política, el cambio, el cambio, el cambio, hacer todo diferente, y siempre, y dime uno que no, pasamos de la esperanza a la decepción, a la traición. Totalmente de acuerdo. Y a la desesperanza. Y mira, totalmente de acuerdo. Como dijera el clásico, haya sido como haya sido y vaya a ser como haya a ser. Vamos a lo que sucede este domingo, ¿no? Que casi lo podemos adivinar, ¿no? Sí, claro. 4-2, 5-1, no lo sé, no que sea. Nosotros, ¿qué? 130 millones de mexicanos, ¿qué? Ok, se hacen, se deshacen. El lunes estaremos hablando contigo, me gusta platicar mucho y frecuentemente porque, pues, yo creo que abonas mucho al auditorio con tu enorme experiencia y análisis. Pero bueno, el lunes vamos a platicar de algo, en septiembre de otra cosa, en diciembre, antes del 24, imagínate, yo no sé ni de qué, ni cómo, pero y 130 millones de mexicanos que somos unos observadores de este teatro del terror, que pues lo que salga y lo que venga y te tienes que aguantar y ya, ¿o qué? Cuéntame. A ver, una cuestión que nos ha pasado, Oscar Mario, en las últimas décadas, y yo diría los últimos 4 o 5 sexenios, es que la participación de la sociedad civil a través de organismos institucionales ha decaído, y los organismos institucionales, incluso empresariales, se han agazapado. Recordemos, tú te acordarás igual que yo, en los tiempos de Echeverría, cuando había cuestiones dramáticas de política, el empresariado decretaba paros nacionales en respuesta a las políticas que rechazaban, y había que sentarse a negociar en las mesas. Se acabaron los paros porque definitivamente a partir de López Portillo con la crisis de 82, después con Miguel de la Madrid con el asunto del famoso Ficorca y los UDIs, luego con Carlos Sáenz de Gortari con las privatizaciones al sector, a los empresarios, y luego con el error de diciembre con el famoso Fobaproa de Zedillo, pues hombre, el empresariado terminó en manos ya del control del gobierno, y ya nadie saca la cabeza. Entonces la pregunta es, fíjate cómo, tú dijiste algo muy, muy correcto, cada sexenio andamos con que ya viene el cambio, ahora sí se nos va a dar, y viene después el drama, la decepción, la mala política y la desesperanza. Señores, si no entendemos el diagnóstico, todo lo tenemos claro, y ese era el diagnóstico que tenía a López Obrador cuando entró, y por eso había esperanza. Hay que cerrar la brecha, Oscar Mario, entre los muy pocos que tienen demasiado y los demasiados que tienen muy poco. Si eso no se hace pronto, la gente ya no va a creer en ningún partido y va a tomar la ley por su mano. Vamos a empezar a ver muchas más manifestaciones como las de ayer en la Ciudad de México, en donde la gente dice, ¿sabes qué? Si a mí no me hacen justicia por la vía tradicional, pues yo bloqueo la ciudad. ¿Cuánta gente toma para tomar la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Guadalajara, para colapsar el país? Unos cuantos miles, estrangulando las avenidas como pasó en la Ciudad de México. Eso es lo que queremos, que el diálogo no exista, que la política se haga en tiempos de las cavernas y no venga la política moderna donde se puede sacar resultados. Hombre, pues no veo para dónde hacernos. Lo que estamos viendo el próximo domingo, Oscar Mario, tiene que ver con la penúltima de las elecciones antes del 24. ¿A qué me refiero? Lo que pasa este domingo marcará demasiado la más importante y última elección antes del 24, que es la del 23 con el Estado de México y Coahuila. Los únicos 2 estados que son así, por decir así, vírgenes del PRI. Nunca los ha perdido el PRI. Ahí ha estado el PRI siempre metido. Y obviamente la consigna es, ¿habrá o no habrá para el PRI Estado de México y Coahuila, que es donde hoy se nutre el PRI para poder sobrevivir? Bueno, pues lo veremos ahorita en qué pase, por ejemplo, en Tamaulipas,
qué pase, por ejemplo, en Aguascalientes, qué pase, por ejemplo, en Durango y en Oaxaca. Es decir, es mucho lo que se juega y lo que se tiene que hacer. El presidente y Morena están alineando sus astros para que no les pase lo que les ocurrió en el 21, que les agarró por sorpresa el perder la mitad de la Ciudad de México. El termómetro que se va a meter el próximo domingo es: ¿estamos perdiendo piso o estamos ganando piso? Pase lo que pase, no va a ser una condición correcta para la reacción nacional. ¿Por qué? Porque si se va a ratificar, como tú dijiste ahorita, haya sido como haya sido, el control de Morena con la ayuda de que sea quien sea que les ayude, agarre 6-0, 5-1 o 4-2 como sea, pues va a haber un relanzamiento para buscar en el 23, el Estado de México y Coahuila. Y por supuesto apuntará el 24. Y si no es así, si hay sorpresas el domingo, sin duda el presidente amanecerá el lunes radicalizado y vamos a ver qué novedades tendremos en el panorama político. Dame otros 3 minutos y te quito otros 5 de tu tiempo, Ramón Alberto Garza, y siempre muchas gracias por platicar con nuestro auditorio. Estoy con Ramón Alberto Garza, presidente y director de Código Magenta. Que en tu muro no todos sean memes. Partiendo de esta charla con Ramón Alberto Garza, presidente y director general de Código Magenta. Mi querido Ramón Alberto, bueno, pues a ver, ya no sé ni cómo concluir esta charla contigo, siempre interesante. Estamos... Perdóname, dime. Sí, dime. Déjame decirte algo para que la gente, el público entienda claramente cuando hablamos de esta disputa del llamado clan Echeverría y el clan Salinas. Vamos a llevarlo al terreno de lo ideológico. Este país, Oscar Mario, y tú empezaste perfectamente bien la charla evocando los tiempos de los 40, de lo que vino después del Maximato, todas estas cosas que ocurrieron. Juan Andrés Mazán, que dicho sea de paso, terminaron regalándole pues toda la sierra de Nuevo León, acá en la parte del Chipín, que aquí se vino a instalar. En vez de una embajada. No, es cierto. Claro, en vez de una embajada. O sea, bueno, en aquella época venirse a Monterrey ya casi una embajada. Sí, okay. Pero desearíamos tener, Oscar nos recuerda, en este país, una teoría, un sistema pendular. ¿Qué significaba esto? Un presidente solía tener visión social, que le llamaban visión popular, y otro presidente solía tener visión más bien de índole empresarial para que el país creciera en infraestructura, empresas y demás. Es decir, la izquierda y la derecha. López Mateos estaba en la izquierda, vino Díaz Ordaz y se fue a la derecha. Vino Echeverría y se fue a la izquierda. Llegó López Portillo y regresó a la derecha. La crisis de 82, la petrolera, nos regresó al centro con Miguel de la Madrid, porque no pudo llegar a la izquierda por la crisis. Y a partir de Miguel de la Madrid vino Carlos Salinas, vino Cedillo, vino Fox, vino Calderón, vino Peña Nieto, 5 sexenios de estar en la derecha. No se volteó a ver tanto al área social. Nos endulzamos el oído con el crecimiento del país, con el libre comercio y con todas estas situaciones que nos veían hacer como una potencia, pero la gente del ámbito popular no estaba recibiendo gran parte de esos beneficios. Y lo pongo en un dato, Oscar Mario, un dato. Hoy el salario mínimo de este momento, a pesar de que ya se le agregó por aquí y por allá, compra apenas el 50% de lo que el salario mínimo compraba en tiempos de Echeverría. Es decir, la gente en poder adquisitivo en el país no avanzó como avanzaron otros sectores importantes, y los industriales, los energéticos, etcétera. Entonces, hoy la disputa es cómo hacemos para poder enmendar la plana y alinear y regresar al momento en que teníamos un equilibrio pendular que volteaba cierto tiempo hacia la gente y cierto tiempo se volteaba para buscar incentivar al aparato productivo. Oye, Ramón Alberto, pero retomando lo que decíamos al principio, que yo creo que es lo que nos preocupa a muchos, independientemente de los grupos de poder, como decíamos, la misma obra de teatro, mismos personajes, distintos protagonistas, ¿no? Y nos llegamos a este año. Yo creo que México requería una sacudida en lo económico,
en lo político, en lo social. Después de la primera alternancia con Fox y Calderón, este intermedio de Peña Nieto, en donde los excesos, la indiferencia, la ofensa, pues todo lo que vivimos, pues da paso y un triunfo inobjetable y enorme, ¿no?, de la izquierda representada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México ahora, en donde estamos viviendo la cuarta transformación y la tercera alternancia, si me permites ponerlo así. Pero bueno, regresando, más que al análisis político, mi querido Ramón Alberto, quizá también debemos ver las consecuencias, y con esto iniciamos, las consecuencias de las acciones y decisiones de la clase política y los resultados, y esta actitud pasiva, porque así es, así ha sido, y no sé hasta cuándo y hasta dónde vamos a permanecer en ella 130 millones de mexicanos, porque la clase política en este país sigue con el monopolio del poder y del dinero, y lo que ella diga y haga, pues es lo que es, y se acabó. Si te gusta bien, y si no, pues también, pues, Ramón Alberto. Claro. Mira, el asunto aquí es, decíamos hace un momento, de que las partes institucionales claudicaron a su participación porque terminaron, como bien se ha dicho, en la cama con el gobierno. Y al pasar eso, pues ya no había opciones. Lo que el gobierno en turno dijera, fuera azul, fuera tricolor, o sea, en este caso guinda, pues eso se tiene que hacer, porque no se puede hablar de otra forma. ¿Y eso en qué se traduce, Oscar Mario? En que cada sexenio, y tú recordarás, al 5 para las 12, la gente que no está con el gobierno en turno, repito, sea tricolor, azul o guinda, anda buscando al candidato de oposición, improvisándolo, buscando a última hora a quién se habilita para ver si da el kilo y para ver si puede entrar a hacer el equilibrio político y no se concentre todo en un solo partido o en un solo hombre. Nos está pasando hoy lo mismo. Dime ahorita los nombres claves y claros de quienes se están perfilando ya para el 24 de parte de la oposición. No, bueno, hay muchos, muchos y nadie, Ramón Alberto. Ese es el punto. A mí me parece interesante una propuesta que en una entrevista que nos dio Alejandro Moreno a Código Magenta planteaba en la mesa, decía que cada partido opositor obviamente a Morena elija en libertad como quiera a su candidato y que a través del INE se sancione una elección primaria abierta nacional para que el pueblo elija en la parte opositora quién le cuadra más como líder opositor y se confronte con quien sea el candidato oficial. Ese es un buen juego de equilibrios para buscar realmente el que no se mantenga un monolito autocrático, que es lo que hoy estamos padeciendo. Yo creo que hoy, ratificando lo que tú dijiste abriendo la entrevista, estamos viendo esa tragicomedia mexicana como en los 40 y lo que ocurrió en la época de los 70 y demás. Hoy hay un agravante muy importante. El crimen organizado y el narcotráfico juegan un papel muy preponderante ya en lo que es el aparato político electoral nacional. Y eso, Oscar Mario, es muy peligroso. Lo vimos en el 2021, lo vimos claramente cuando se transfirieron cantidades de este personaje de Sergio Carmona, que fue asesinado aquí en San Pedro Garza García a quemarropa en una barbería, que resultó ser un operador del huachicol fiscal, cuyo dinero iba a parar a las campañas de Morena, muy cercano a Mario Delgado, muy cercano a mucha gente, no menciono nombres para no violentar la famosa veda, pero bueno, esos dineros terminaron yendo a Sinaloa y otros estados a financiar el año pasado las campañas. Y ahí entró en operación el crimen organizado a intimidar a opositores para que no se presentaran en las urnas, a vigilar casillas el día de la elección. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en esta ocasión. Tamaulipas es un estado bastante narcotizado por el valor que tiene, fronterizo, el paso que tiene, las aduanas, los puertos.
¿Qué pasa en otras entidades? En Durango, el famoso Triángulo Dorado, que ya no hay que llamarle Triángulo Dorado, como dijo el presidente, hay que llamarle Triángulo del Bienestar. En fin, el elemento crucial de este momento político que vivimos es que el narcotráfico ya está en acción y el ejército está en la inacción. Y eso cambia radicalmente la ecuación del futuro de este país. Bueno, escriben, recordemos el papel de la guerrilla en los años 40, ahora la delincuencia organizada. En fin, oye, pero bueno, tenemos 2 minutitos, mi querido Ramón. Hay una diferencia, Sí, la guerrilla de aquel entonces no era una guerrilla que fuera por la cuestión electoral y se metía con las urnas. Pues ellos iban por buscar romper el modelo monolítico del país. Eso sí. Y mucha pues es muy diferente. Digámoslo con sus palabras, fue auspiciada el propio Echeverría de la mano de Fernando Gutiérrez Barrios cuando se creó la Liga Comunista el 23 de septiembre, aquella que en su momento terminó asesinando a los empresarios Eugenio García y Fernando Arturo. Sí. Hoy tenemos, espero recuperar ahorita tu línea, tenemos un minutito, pero yo creo que hay que analizar más el fondo que las formas, mi querido Ramón Alberto, vaya a ser como vaya a ser, independientemente de los resultados del domingo. ¿Qué sigue para después de esta administración en donde la sociedad tristemente seguiremos con esa actitud pasiva, no sabemos qué otra alternativa? 2 años, ojalá que estos 2 años que le restan, bueno, 2 y piquito que le restan a la administración actual, que requeríamos para esa sacudida en lo económico, en lo político y lo social, pues corrija su rumbo y se dirija al destino y al objetivo que planteó en un principio el presidente López Obrador. Y bueno, pues referirme a esto, ¿no? Que decía, ¿quién era? André Breton, ¿no? También volviendo a los años 40, en donde veía en cada nopal lo que permitió emitir su famoso dictum de México es un país... ¿Estás abriendo la conversación?